Doctor Héctor Fong, presidente de Junta Directiva del Colegio. Doctor Giovanni Franco Santisteban, coordinador de la Comisión de Educación Médica Continua. Doctor Mario Girón, vicepresidente de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala. Doctores miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala. Estimados colegas asistentes, muy buenas noches. Es para mí y para la asociación que presido un honor haber sido designada por la Comisión de Educación Médica Continua para dirigirles la palabra de bienvenida a esta actividad científica. La educación médica continua es ya parte de nuestro quehacer en la práctica de la profesión médica, y es en este contexto que la Comisión de Educación Médica Continua, con el apoyo de la Junta Directiva del Colegio y nuestra asociación, ha programado para el presente año el desarrollo de los cursos teóricos de actualización médica, manejo básico de urgencias médicas y legalidades en la práctica médica. Todas las conferencias que contienen dichos cursos serán abordados por profesionales especialistas en cada uno de los temas a tratar, por lo que está por demás decir que serán de alta calidad científica, con contenido de enfoque en emergencias médicas que se nos presentan en todas las especialidades en que nos desenvolvemos y contenidos en el ámbito jurídico, que nos servirán para mantener una certeza jurídica en el ejercicio de nuestra profesión. Los cursos se llevarán a cabo de hoy a noviembre del presente año, siendo los días de asistencia el segundo y cuarto mes el jueves de cada mes, teniendo su respectivo valor de horas crédito. No me queda más que agradecerles su asistencia al día de hoy e instarlos a seguir asistiendo a las actividades programadas para asegurar el éxito total a la Comisión de Educación Médica Continua. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación vamos a tener las palabras del doctor Álvaro Giovanni Franco, coordinador de la Comisión de Educación Médica Continua del Colegio Guatemalteco de Médicos. Gracias. Muy buenas noches, doctor Héctor Ricardo Fong Vélez, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos. Doctora Esperanza Chang, presidenta de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala. Doctor Mario Girón, vicepresidente de la misma. Respetables integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales, estimados compañeros de la Comisión de Educación Continua que nos acompañan el día de hoy, y en nombre de todo ese equipo de trabajo quiero agradecerles profundamente a ustedes como participantes que se hayan acercado el día de hoy a este su colegio. Cuando se nos invitó a formar parte de la Comisión de Educación Continua, conversamos con el doctor Fong sobre las directrices y el desarrollo que le íbamos a brindar a la educación continua de nuestro país desde el Colegio Médico. Entonces, en ese orden de ideas, quiero comentarles muy brevemente que vamos a tener múltiples relaciones de trabajo con casi todas las asociaciones que están funcionando y que están debidamente registradas en el Colegio Médico. Quiero comentarles que recientemente inauguramos el programa de manejo de heridas especializado para todos los residentes de primer año del programa de cirugía general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hoy estamos inaugurando este programa dirigido a ustedes en el área metropolitana, pero que también será transmitido para colegas que lo están visualizando en vivo en el interior de la República. Porque debido a las nuevas tecnologías educativas y de información debemos de superar las barreras geográficas para llegar al mayor número de colegiados y darles la oportunidad de actualización, pero a la vez poder brindarles la oportunidad de tener créditos profesionales anuales. Y en eso quisiera ahondar un poco, porque creo que la mayoría de nosotros manejamos el concepto de las horas crédito, pero el Reglamento de Educación Médica Continua vigente en la presente fecha y que fue aprobado por la Honorable Asamblea General del Colegio en el año 2008, indica que podemos tener también, aparte de las horas crédito, voy a dejar
Gracias. Entonces, les voy a agradecer para poderles informar. Entonces, la idea es de por qué programarles estos cursos de actualización, porque estos cursos de actualización no solo les van a dar horas créditos, sino les van a brindar los créditos profesionales anuales. Y cada uno de los cursos, estos 2 cursos teóricos, van a tener 3 créditos profesionales anuales. ¿Qué quiere decir eso? De que cada uno de los cursos no va a tener no menos de 48 horas crédito. Y me estoy explicando porque alguien cuando vio el afiche, un estimado amigo me preguntaba, Giovanni, pero solo van a ser 3 horas. No, son 3 créditos profesionales anuales. Y para tener un crédito profesional anual necesitamos de 16 horas presenciales o 32 horas de actividad práctica. Así que no me queda más que agradecerles su presencia, manifestarles de que este es su colegio y que todas las comisiones y especialmente la Comisión de Educación Continua está abierta a todas las ideas que ustedes nos propongan para poder desarrollar conjuntamente con ustedes las áreas que pudiesen apoyarlos en la actualización de sus conocimientos. Así que muchísimas gracias y les deseo éxitos en este año. A continuación, tendremos las palabras del doctor Héctor Ricardo Fon, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Muy buenas noches a todas y a todos. Doctor Álvaro Giovanni Franco, presidente o coordinador de la Comisión de Educación Médica Continua, y miembros de la comisión que aquí están, que hacen también posible que este curso, así como otros que también se están elaborando y programando para lanzar, y miembros de la Asociación Guatemalteca de Médicos Generales de Guatemala. Todos ustedes sean bienvenidos, esta es su casa. En realidad, como presidente de la Junta Directiva, pues me es grato pues decirles de que apenas tenemos 3 meses de haber iniciado la administración del colegio y estamos con toda la intención y toda la buena voluntad de que la educación continua llegue no solo al área metropolitana, sino que llegue a los lugares más recónditos del país. Ya habíamos platicado con la Comisión de Educación Continua que este es un proceso que lo debemos de generalizar y definitivamente favorecer a todos los agremiados del colegio para tener acceso a la educación continua. ¿Por qué decimos esto? Porque el colegio, en términos generales, o la ley de colegiación profesional obligatoria, establece 2 parámetros para que estemos activos. Que nuestras cuotas estén al día. Y el otro, reunir las horas crédito que decía el doctor Franco, que son las 32 horas crédito, así es, anuales. Y este curso tiene 3 horas crédito. 3 créditos, o sea que tiene 48 horas. O sea que si se completa este curso, prácticamente tienen ustedes acreditado prácticamente la educación continua de todo el año. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en realidad con la comisión? En realidad es llegarle a todos, que todos se vean beneficiados de la educación continua. Esperamos, por favor, si además de este curso quisieran hacer otro, estén pendientes de la página del colegio. En la página del colegio vamos a iniciar otros cursos a distancia que definitivamente tienen cierta orientación y para ello estamos trabajando de manera conjunta con las asociaciones. Ya de hecho, como bien decía el doctor, con la Asociación de Cirujanos de Guatemala se inició el curso de heridas, así es, para médicos residentes del país, principalmente de R1, de todos los hospitales nacionales y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este curso que estamos por iniciar, se está programando el curso con la Asociación de Traumatología y Ortopedia de Guatemala,
también con la Asociación Pediátrica de Guatemala. O sea, este es un movimiento que estamos iniciando involucrando a todas las asociaciones que están inscritas oficialmente en el colegio y que den vida realmente a la ¿cómo se llama?, la educación continua. Como junta directiva estamos en toda la buena disponibilidad y buena intención de favorecer a todos para que en realidad no tengamos esos problemas de educación continua. Se le ha solicitado también a las diferentes comisiones actualizar los reglamentos y esperamos en un futuro que las hojas que hoy se firman para que nos registren las horas crédito pasen a ser historia, o por lo menos que quede constancia, pero esperamos que a través de un código, ya sea personal o de la persona que organiza los eventos, certifique de quiénes vienen a estas actividades, quiénes asisten a las actividades, y que ustedes lo puedan ver reflejado en su historial personal del Colegio de Médicos. Dennos un poquito de tiempo. Yo esperaría que unos 2 a 3 meses nosotros tengamos una actualización de la página del colegio y que masivamente les estemos informando de todas las actividades que como colegio estamos desarrollando y ustedes cómo están en educación continua. Así que también me es grato decirles de que la participación hoy sí realmente es muy significativa. Tenemos incluso a colegas que, por favor, aquí hay donde poderse sentar, pasen adelante. Y que esperamos que encuentren en el colegio su casa y todos sus satisfactores que, pues, por los cuales también se lucha en el día a día para poder estar actualizados y al día. Así que muchas gracias, que todo esto sea un éxito para los organizadores, a la Asociación Guatemalteca de Médicos Generales, todo su esfuerzo, y a los de la comisión, por favor, mis parabienes. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar paso a la cátedra inaugural a cargo de la doctora Ana Patricia Vélez, profesora titular, Universidad de San Carlos de Guatemala. Y aquí tengo el currículum de la doctora, pero son muchas páginas. Entonces, yo solo voy a leer un poco de este gran currículum. Vamos a decir que es médico y cirujano general, es máster en salud pública. Es presidente de la Asociación Guatemalteca del Hígado, organización de la sociedad civil, miembro de la World Hepatitis Alliance y asesora regional de las Américas del World Hepatitis Alliance. Profesora universitaria por más de 30 años, experiencia en docencia de inmunología y microbiología médica, investigación de enfermedades infecciosas, administración académica y de laboratorio. Capacitada a nivel nacional e internacional en temas relacionados con esta especialidad, ha colaborado con el Ministerio de Salud en el Equipo Nacional de Hepatitis, el Comité Técnico de Prevención de Transmisión Materno-Infantil del VIH, sífilis y hepatitis, el Comité Nacional contra el Cólera, ha coordinado la donación voluntaria de sangre, vacunación, y con el Colegio de Médicos en Educación Médica Continua y organización de un Congreso Nacional con el gobierno en la elaboración de la Política Nacional de Bioseguridad. Y también es consultora de la OPS, OMS y otras entidades. Tiene un amplio, se ha destacado como profesora universitaria y también en trabajo voluntario. Así que, pues, ¿qué más podemos decir? Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su participación. La doctora también es asesora de la educación médica continua actual. Muchas gracias, buenas noches. Estimados colegas, señor presidente del Colegio de Médicos, coordinador de la Comisión de Educación Continua, miembros de la comisión, directivos de la Asociación de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Para mí es un honor, es un privilegio tener este espacio con ustedes. En primer lugar, porque como médicos sabemos lo importante que es para nosotros
proporcionarle a las personas un beneficio, ¿sí?, que es el curar sus males o el aliviarlos, ¿sí?, y ayudarlos a que estén en bienestar. Entonces me toca desarrollar un tema que tiene que ver con nuestro buen deseo de hacer bien las cosas, de servir al prójimo, a los pacientes, pero que a veces pues ocurren efectos adversos, como las infecciones que se adquieren durante la atención sanitaria. ¿Será posible que pudiéramos ampliar la pantalla a los señores que están dirigiendo ahí? Porque ya vi que se desconfiguró el título, pero que pudieran ampliar, espero que no se haya desconfigurado, y no sé si ven bien o apagar la luz, porque sí, es que se desconfiguró la presentación, se desconfiguró, pero bueno, vamos a tratar de gracias. No me hace caso el... ¿De arriba o de abajo? Bien. Entonces, esta conferencia va a constar de 4 apartados. Una breve introducción, lo que son las infecciones asociadas a la atención sanitaria y su impacto, cómo se transmiten, darle un repaso a la transmisión, porque cuando vamos a intervenir en algo, pues debemos saber cómo ocurre, ¿verdad?, para poder hacer una buena intervención, y hablar de la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, sobre todo las precauciones estándar, y ahí hace falta una parte, no sé si ya no salió. Bien, la atención sanitaria tiene un propósito, todos nosotros lo sabemos, estamos comprometidos con ese propósito, que es ayudar a la recuperación o mantenimiento de la salud de las personas. Ese es el propósito, ya sea mediante acciones de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, de cuidados paliativos. Pero cualquiera de esas cosas que hagamos nosotros, ¿sí?, a las enfermedades, ya sea físicas o enfermedades mentales, ¿sí?, ya sea infecciones, lesiones, accidentes, pues lo que queremos es ayudar a las personas a recuperar su salud o a mantenerla. Sin embargo, la atención sanitaria es compleja, sobre todo en urgencias. Es muy compleja. No solamente se necesita rapidez para el actuar, ¿no? Están involucradas otras personas aparte de los médicos y del personal que está dentro de los hospitales. Y, pues bueno, se requiere un ambiente que a veces no contamos en nuestro país con un ambiente adecuado, con todos los elementos para proporcionar la mejor atención posible. Y, como podemos ver acá, este es de un reportaje que salió en Plaza Pública sobre las deficiencias que tenemos, y a pesar de todo eso, pues damos atención a las personas. A veces no hay espacio para atender a las personas, a veces tenemos pues que juntar unos pacientes con una patología y con otra, y hacer algunos procedimientos pues no en las mejores maneras posibles, ¿verdad?, pero tratamos de ayudar a las personas. Y pues bueno, sabemos que a pesar de todo eso tenemos que proporcionar la atención sanitaria con calidad, con compromiso ético, con compromiso académico, con compromiso moral, con compromiso profesional, compromiso y calidad. Entonces, la calidad tiene varios componentes. La calidad se da cuando la atención sanitaria es segura, es decir, cuando se hace el menor daño posible al paciente con las intervenciones que se les hace.
no se puede del todo no hacer algún daño, porque hay efectos adversos en muchos medicamentos, ustedes lo saben, ¿sí? Pero se trata de hacer el mínimo posible de daño. Tiene que ser segura, tiene que ser efectiva, es decir, debemos utilizar en base a la evidencia los mejores medicamentos, los mejores tratamientos que se deban utilizar, y no debemos utilizar los que no funcionan, los que sabemos que no funcionan. La atención sanitaria también debe estar centrada en el paciente, es decir, debemos pensar en su comodidad, en su bienestar, ¿sí? Una atención centrada en el paciente. Eso es lo que ahora en este siglo se está promoviendo, que sea centrada en el paciente y no centrada en nosotros los médicos. No es lo que nosotros queremos hacer, es lo que el paciente necesita, ¿sí? Lo que el paciente puede acceder también y lo que el paciente desea. También el paciente tiene su decisión. Debe ser también oportuna. La atención sanitaria debe ser oportuna, sobre todo en urgencias, ¿verdad? Y en emergencias, debe ser oportuna. Ahorita estamos viviendo en el país, yo que soy activista de hepatitis, estamos viviendo el poco acceso que existe al tratamiento de la hepatitis C, cuando existe un tratamiento que cure a más del 95% de personas. Y hay personas que han pasado de cirrosis a cáncer de hígado en lo que esperan que haya tratamiento disponible en el Seguro Social o en el Ministerio, porque no tienen dinero para comprarlo. O hay otras que de fibrosis están pasando a cirrosis y ya van a necesitar el doble de tiempo de tratamiento. Eso es no ser oportuna la atención sanitaria. La atención sanitaria debe ser eficiente, es decir, no debemos malgastar los recursos y debemos utilizar los recursos donde más se necesitan, ¿sí? Bien utilizados los recursos. Y debe ser la atención sanitaria equitativa. Se desconfiguró por la computadora, me imagino yo, ¿verdad? Pero tendría que haber venido una hora tal vez antes. Y equitativa quiere decir que no deben tener acceso a la atención sanitaria las personas solo por su condición social, por su etnia, ¿sí? Porque viven en la ciudad. La equitativa debe llegar a todos y a quien más se necesita. Entonces, si cumplimos con todo esto, estamos dando una atención sanitaria de calidad. Y yo me voy a referir en esta plática a la primera dimensión de la calidad de la atención, lo que es la seguridad de la atención sanitaria. ¿Por qué me voy a referir a eso? Porque la atención sanitaria puede tener efectos adversos. Así como los medicamentos pueden tener efectos adversos, también la atención sanitaria puede tener efectos adversos. Este es solo un ejemplo de efectos adversos. Este es un reporte del 2012 de un estudio en un hospital español, en donde se ve que estas son las causas de muerte de los pacientes hospitalizados. La mayoría murió de infecciones nosocomiales, infecciones adquiridas en el hospital durante la atención sanitaria. Hablando de infección nosocomial, la infección adquirida durante la atención sanitaria no se adquiere únicamente en un hospital, se puede adquirir en una jornada de vacunación, en un centro de salud, en una clínica particular. Entonces ya no se llaman ahora nosocomiales, porque nosocomio es hospital, ¿verdad? Se llaman asociadas a la atención sanitaria, cuando uno hace un procedimiento para atender a las personas. Bueno, y ahí pueden ver que hay otras circunstancias, como por ejemplo hemorragias, complicaciones de la anestesia y complicaciones de... ustedes como médicos saben que pueden haber muchas complicaciones y uno no quiere que hayan complicaciones, ¿verdad? Uno quiere hacer el bien al paciente, ¿sí? Primero no hacer daño, dice, pero a veces ocurren estas cosas, pero no solo es una culpa personal, no debemos tomarlo así, como una culpa personal. Bien, entonces tenemos que las infecciones nosocomiales, y hablaba yo las causas
hablar un poquito de las causas de los efectos adversos de la atención sanitaria. Aquí tenemos, hubo un estudio de APEAS, en España se hicieron varios estudios, esto es en atención primaria, efectos adversos en atención primaria, hay en urgencias, hay en hospitales, etcétera. Pero esta gráfica me gustó, porque es una espina de Ishikawa, donde nos dice que hay varias causas, pero intervienen en conjunto, no hay una sola, no es unicausal. Por errores en medicación, errores en la gestión. Sí, errores en la gestión, errores en el diagnóstico son los menos. Sí, los menos son los errores, y esto es en atención primaria, que es donde hay, se supone, más. Errores en la comunicación entre el personal de salud y el paciente, las indicaciones que se les dan al paciente. Errores en eso y errores en los cuidados en general al paciente. Entonces, es sistémico, es un sistema que debe funcionar bien, y si algo falla en el sistema y se conjuga con que varias cosas fallan, entonces se puede dar un evento adverso que puede ser prevenible. Yo me encontré esto en EFE, que es una agencia de noticias. Me encontré esto y me gustó una parte, pero no me gustó otra. Me gustó, por ejemplo, cómo está de bonito, bien hecho a la gráfica, pero me cae mal que digan iatrogenia. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que son varias causas. No es una persona la que tiene, ¿sí?, la causa de un problema que pueda ocurrir. Aquí dice que iatrogenia, en la atención sanitaria, debido a su complejidad, se producen incidentes que pueden causar daño. Los principales datos de los estudios españoles, ¿sí?, esta es la incidencia estimada. En atención primaria, 11.2%, en cuidados intensivos, 40%, y en urgencias, 11.2%, igual que atención primaria. Total general 9.3, y definen iatrogenia, alteración negativa del estado del paciente producida por el médico. Vamos por la culpa, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, no es por el médico, es por el sistema, porque ya vimos nosotros que todo tiene que funcionar y estar bien. Lo que acaba de pasar en este país, que hubo un incidente en una urgencia de un hospital, antes de decir cualquier cosa y de acusar y de señalar, culpabilizar, se debe hacer una evaluación. Y cuando ocurre un error, se debe aprender del error. Se debe aprender y no culpabilizar. Y eso se está tratando mucho en muchos países, cómo manejar estas cosas. Los países más desarrollados están haciendo una cultura de seguridad y una cultura de reporte de errores o de eventos adversos. Porque errar es humano, como dice el reporte de 1999 del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que fue el que empezó ya a hablar sobre calidad de la atención y los errores y los efectos adversos, ya con más propiedad. Pero los errores se conocen desde Semmelweis, en Austria, cuando él se dio cuenta, yo creo que lo vamos a ver en lavado de manos, cuando él se dio cuenta que las mujeres tenían fiebre puerperal porque no se lavaban las manos los doctores después de que venían de hacer necropsias. Entonces empezaron a lavar las manos y disminuyó la mortalidad. Estaban habiendo efectos adversos, pero los corrigieron. Sin embargo, no le fue muy bien a él en su carrera, por eso sus reportes. Bien, entonces estamos hablando de efectos adversos que pueden ser prevenibles. ¿Sí? Hasta el 40% de todos los efectos adversos de la atención sanitaria pueden ser prevenibles y hasta el 70% en algunas emergencias. Pueden ser prevenibles, entonces tenemos que reconocer que hay cosas que podemos hacer. Me gustó esto, que es un programa que tiene la Fundación MAFRE, no es propaganda, pero lo tengo que poner por créditos, ¿verdad? Porque va a salir online. Entonces, ellos sacaron, ¿sí?, un programa de capacitación en urgencias, y en donde dicen, bueno,
En urgencias la seguridad del paciente está en nuestras manos. Y entonces los mensajes que dan son estos, ¿sí? Dice que hay que realizar higiene de manos. Me voy a acercar un poquito porque no veo. Higiene de manos. Bueno, entonces, en tus manos, higiene de manos, esa es la número 1. Entonces yo les voy a leer, ya hice otra publicación, hice para ver mejor. Entonces, ahí está, vamos mejor. Esa es otra publicación. Manos limpias. Una atención limpia es una atención segura. Entonces, lo primero son las manos limpias. Lo segundo es conocer al paciente como la palma de tu mano. Por eso hablamos de manos. Es decir, identificar al paciente, ver qué tiene, etcétera. Preguntarle, ¿verdad? Preguntarle. Mano firme con la medicación. Asegúrate que la prescripción es la adecuada. Verifica las alergias, identifica bien el fármaco, ajusta la dosis y administra correctamente. Eso disminuye riesgos de la medicación. Entonces, 4. Compruébalo de primera mano. Hay que verificar que las muestras biológicas y exámenes pertenecen al paciente del que estamos, ¿sí? Verifícalo, está en tus manos hacer eso, ¿sí? Para tomar las decisiones correctas, ¿verdad? No decisiones equivocadas. Ten buena mano con las pruebas y los procedimientos. Evita analíticas o exámenes, radiografías, accesos vasculares, sondajes y todas aquellas pruebas o procedimientos innecesarios, ¿sí? Ahorraríamos riesgo al paciente y riesgo para nosotros. 6. Da la mano al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Explícale de forma clara lo que tiene que hacer, ¿sí? Seamos más comunicativos con el paciente. Si entre nosotros mismos a veces no nos entendemos bien, ¿cómo no nos va a comprender un lenguaje médico un paciente que no tiene ese lenguaje, ¿verdad? Y actúa con la mano en el corazón, reconoce los errores, notifica incidentes, colabora en su análisis y promueve medidas para evitar que se repitan. No estamos ensañándonos contra alguien, ¿no? ¿Sí? Eso, me imagino que en legalidad de la práctica médica se va a hablar de esto, pero es algo que tenemos que madurar y aprender de los errores, comunicarlos, si no, no se descubren, si no, no se mejoran el servicio, si no se comunican los errores. Entonces, tiende la mano a tus compañeros, ¿sí? Entrega escrito de forma clara las indicaciones cuando vas a entregar un turno o un paciente y transmite la información relevante del paciente. Aquí no hay por qué tener competencia, ¿verdad? No le digo esto a aquel para que, pero si es la vida del paciente, pues. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Déjalo en otras manos cuando necesites realizar otro tipo de exámenes o uno ya no pueda, ¿verdad? Hay que dejarlo en otras manos. Y en buenas manos, valora siempre el dolor, ¿sí? Valora siempre el dolor del paciente e identifica los signos de alarma durante su estancia. Protege adecuadamente a las personas frágiles y con riesgo de caídas. Las personas en urgencias son vulnerables. Muchas veces ni siquiera están muy conscientes o ¿verdad? Mentalmente bien. Son de las personas más vulnerables que tenemos y a veces no hay alguien acompañado que nos pueda decir algo. Entonces, nosotros en nuestras manos está hacer lo que se tiene que hacer para evitar los efectos adversos. Entonces, me gusta mucho eso, yo se los puedo pasar cuando, si quieren, porque está muy bonita eso que sacaron los españoles. Ok, entonces, esta es la parte de atrás del trifoliar, Entonces, yo les había contado que 70% de los efectos adversos que ocurren en urgencia pueden evitarse. ¿Sí? Entonces, podemos hacer algo nosotros para eso, ¿sí?
¿Cómo queremos hacerlo? Comprometiendo a las organizaciones de urgencia con la mejora de la seguridad del paciente, sensibilizando y creando una cultura de seguridad entre los profesionales, promoviendo prácticas clínicas seguras, fomentando el análisis y el análisis de los problemas, ¿verdad? O sea, la investigación de eventos adversos. Nadie puede mejorar lo que no sabe que tiene que mejorar y cuánto, o que no sabe que existe, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar esto y mejorando la atención del paciente, por supuesto, en los servicios de urgencias. Entonces, todos podemos contribuir a eso. Los médicos de atención, los administradores, etcétera, y promover una cultura de seguridad para el paciente. Entonces, hablando de seguridad y hablando de un efecto adverso, pues vamos a hablar un poco de lo que son las infecciones asociadas a la atención sanitaria. En este momento, cientos de millones de personas en el mundo padecen alguna infección que adquirieron durante la atención de la salud. 71 millones de personas tienen hepatitis en el mundo. De los 71 millones que tienen hepatitis C crónica, en Guatemala la mayoría la adquirió durante la atención sanitaria. Por una transfusión sanguínea, por una endoscopía, por una inyección. ¿Sí? Y muy pocos la adquirieron por uso de drogas intravenosas, como ahora se está adquiriendo en ciertos países desarrollados, los jóvenes, pero los viejos la adquirieron durante la atención sanitaria. Entonces, hay muchas personas que se están muriendo también por efectos de la atención sanitaria. En los países desarrollados, 5 a 10% de los pacientes adquieren una infección durante la atención sanitaria, pero en países en desarrollo, esa cantidad es mucho mayor, ¿sí? Esa cantidad es 20 veces mayor en algunos países. 20 veces mayor que en los países, y los países que nos dan los datos son los países desarrollados, ¿verdad? Estados Unidos, Australia, España, etcétera. Nosotros no tenemos muchos datos. Esto ya lo habíamos visto en esto que sacaron en el periódico de EFE, que 30% en las UTIs de los pacientes se mueren por infecciones asociadas a la atención sanitaria. Este es un reporte que sacó la OMS, en donde están las prevalencias de infecciones asociadas a la atención sanitaria en países desarrollados y en países en desarrollo. Ahí no estamos, por supuesto, porque no hay estudios. Entonces, ¿qué consecuencia tienen las infecciones? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista puramente médico, agravamiento de otras enfermedades que tengan los pacientes, prolongación de la estadía en el hospital, eso aumenta los costos, por ejemplo, para los sistemas de salud, discapacidad a largo plazo en algunos pacientes, mayor mortalidad para los servicios de salud en sus estadísticas, aumento de costos personales para el paciente y para su familia, y aumento en los costos del hospital mismo. Esto es lo menos importante, lo más importante es lo humano, ¿verdad? Entonces, si queremos evitar que hayan infecciones en nuestros pacientes, debemos recordar que la transmisión se puede adquirir en los servicios de salud por contacto directo o indirecto, de forma de transmisión respiratoria y transmisión aérea. Y también por un vehículo común, por ejemplo, la sangre. Es un vehículo común, o las soluciones de suero, o un frasco multidosis de propofol, de anestesia, ¿verdad? Que se puede contaminar. Y vectores, cucarachas. Eso no es tanto como los zancudos, pueden transmitir Zika, dengue dentro del mismo hospital. Las ratas que hay, estoy hablando como de infecciones, no tengo que hablar de otras cosas que no son infecciones, ¿verdad? Las ratas pueden transmitir leptospirosis. De hecho, en un hospital de Guatemala hubo un brote de leptospira en sus trabajadores, ¿verdad? Hace como 15 años. Y
Hay un montón de reportes de niños en la India y en otros países que los han mordido las ratas en los hospitales a los niños. Y pacientes que los han mordido. Aquí no he oído yo que pase. Pero bueno. Recordemos que es una cadena la infección, en donde tiene que haber un agente infectivo. Si no, no hay infección. Si no hay bacilo de la tuberculosis, no hay tuberculosis, por más pobres que sean las personas, o que seamos, por más hacinados. Si no hay Mycobacterium tuberculosis, no hay tuberculosis. ¿Sí? Si no hay VIH, por más promiscuos, no va a haber VIH-Sida, si no está el virus. ¿Ok? O si no hay, bueno, perdón por el, tiene que haber un reservorio, una parte donde ese agente infectivo esté. Recordemos que ese reservorio puede ser, es donde se multiplica el agente infectivo. O sea, un objeto no es un reservorio, ¿sí? Porque ahí no se multiplica. El reservorio es la persona o el agua, donde se está multiplicando el agente infectivo. Tiene que haber una puerta de salida de ese agente infectivo hacia el ambiente y hacia la otra persona. Tiene que haber una forma en que llegue a esa otra persona y le entre por algún lado, por donde tiene que entrar dependiendo del agente infectivo, y la persona tiene que ser susceptible a esa infección. Si está vacunada y hay vacuna para una infección, no es susceptible, no se enferma. Entonces nosotros, cuando atendemos a las personas, tenemos que romper alguna parte, algún eslabón de la cadena para evitar la transmisión. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con las medidas que tomemos. Entonces, recordemos, ¿cómo se transmite? Por contacto directo, al dar las manos, se pueden transmitir infecciones. Herpes, hay herpes si uno toca. A ustedes me imagino cuando había sarcoptiosis en los servicios, si uno tocaba a alguien con sarcoptiosis se le pegaba, ¿sí? Se transmite contacto, ¿verdad? Al tocarse. El contacto directo también puede ser que en las manos de esta enfermera, si está sucia la ropa o algo efectivo y entra, se puede. Y esto no es en los servicios de salud, eso lo puse ahí, tiene un corazoncito porque significa que el contacto sexual es un contacto directo, pero esa no es una forma de transmisión en la atención sanitaria, ¿de acuerdo? No, esa no. Bueno, digo yo. Contacto indirecto. Ok. El contacto indirecto también pueden ser las manos, pero no es mano a mano, ¿verdad? Mano que toca algo que está contaminado. Ese es indirecto. Por ejemplo, un termómetro está aquí, un termómetro, si ese termómetro no se desinfecta, este niño tiene una infección gastrointestinal y se usa en otro niño, sí, o se les pone en otro lado. Entonces, bueno. Los tubos los tubos de respiración, lo que es hacia adentro, lo endo. Hay estudios sobre los estetoscopios de los médicos y las corbatas de los médicos. Tienen una cantidad de microorganismos increíbles. Por eso no hay que usar corbata cuando está en el hospital. Estetoscopio ni modo. Por contacto se adquieren, bueno, los ejemplos más importantes, solo para que le demos sentido a lo que hay que hacer, ¿no? Bien, Staphylococcus aureus, sobre todo el multiresistente es el peligroso, ¿verdad? Clostridium difficile, conjuntivitis viral, herpes simple neonatal, rotavirus, hepatitis A, etc. Es que no me sé manejar esto. Solo para que veamos, en un estudio que se hizo en Estados Unidos en 16 enfermeras, se encontraron varios agentes infectivos en las manos. Lo hicimos nosotros en 30 trabajadores de salud en el laboratorio multidisciplinario de la facultad y solo encontramos estafilococos. Estaban más limpias las manos de nuestros guatemaltecos, fíjense ustedes, que esas. Hicimos bien los cultivos.
Bien, entonces esa es la transmisión por contacto, por las manos, hay que lavarse la transmisión respiratoria se da cuando el agente infectivo sale en unas gotas mayores de 5 micrómetros, ¿sí? Y se dispersa a menos de 3 metros y caen al suelo, las gotas caen porque son grandes. Entonces, el paciente cuando habla, cuando estornuda, cuando canta, cuando grita, salen los microorganismos que tienen el tracto respiratorio, pero como son gotas grandes, caen al suelo. Entonces no alcanzan a aquellos que están allá, ¿verdad? Entonces, esa es transmisión respiratoria. Entonces se necesita estar muy cerca del otro para que se transmita la infección, la transmisión respiratoria. También se puede dar cuando se hacen procedimientos como broncoscopías. Entonces hay que ponerse mascarilla el que va a hacer la broncoscopía, sobre todo si es un paciente con TB. Las gotas entonces, si está uno muy cerca de la persona, se van a depositar en la mucosa, ¿sí? Y también en los objetos o superficies. Entonces viene uno, agarra la manija de una puerta donde cayó lo que alguien tosió o estornudó, y después uno se lleva los dedos a la nariz y se introduce los microorganismos. Y ya le dio gripe. ¿Ok? O sea, influenza, ¿verdad? La gripe. Entonces, por transmisión respiratoria, la tosferina, la influenza, las paperas, la meningitis. Entonces, a eso estamos muy expuestos cuando atendemos pacientes que tienen esas enfermedades, ¿sí? Porque estamos muy cerca de ellos. Entonces, la transmisión respiratoria es la influenza. Los niños también, cuando están muy cerca, por eso en la escuela se les transmiten las exantemáticas, ¿verdad? Ahora bien, la transmisión aérea, o sea, respiratoria, cerca, aérea más lejos. La transmisión por el aire, porque las gotitas son más chiquitas, entonces se pueden estar flotando más tiempo en el aire y se pueden ir más lejos, ¿verdad? Más lejos esas gotitas que salen cuando el paciente habla, estornuda, tose, etcétera. Y también en algunos agentes infectivos de las escamas de la piel. ¿En qué enfermedad hay escamas de la piel que se transmite por vía respiratoria? Varicela. La varicela se transmite por vía respiratoria. Entonces, bueno, aquí hay un estudio muy lindo. A mí me encanta este estudio porque es el estudio de cómo la transmisión aérea, sí, no respiratoria, aérea, puede ir más allá de un ambiente. Aquí tenían al paciente con varicela y este servicio tenía ventanales que daban al corredor, ¿verdad? Afuera. Y aquí está el pasillo adentro de la guardia, ¿verdad? Las camas. Entonces, miren ustedes que aquí no hubo paciente con varicela, pero aquí sí, se dan cuenta que vino por aquí, ¿sí? O se vino por acá, para acá, perdón, ay Dios, Entonces, se transmitió a varias personas que no estaban cerca, porque se transmite por el aire empuja las gotitas pequeñas, ¿verdad? Sigamos. Entonces, por el aire, la tuberculosis, la varicela, sarampión, en los inmunocomprometidos el herpes zóster, bueno, la viruela, etcétera. Y en el ambiente puede ser legionela, ¿verdad? En los ambientes que están muy cerrados, o aspergillus, que son hongos. Ahora las que por vehículos de transmisión. El agua es un vehículo de transmisión y si a nuestros pacientes no se les da agua segura para beber, pueden enfermar de hepatitis, rotavirus, hepatitis A, ¿verdad? Rotavirus, etcétera. Los medicamentos que se utilizan, si los agarran con las manos sucias, si los ponen ahí, si contaminan los frascos, la sangre, los líquidos intravenosos, todos esos son vehículos de transmisión.
yo antes me gustaba esto que ha sido su vida afectada por un instrumento médico defectuoso. Ahora ahorita acaba de salir este artículo que dice cerca de 3/4 de los endoscopios utilizados por los médicos tienen contaminados con bacterias. Este es un estudio que se acaba de publicar. Este es el periódico, ¿verdad? Que sacó, pero me gusta la foto del periódico. Pero este es el artículo científico. En el Journal Americano de Control de Infecciones. No lo pude sacar porque es pagado, solo el abstract está. Pero ahí está el artículo en varios hospitales de Estados Unidos. Ese es 2018. Nosotros creemos que todo encontraron que hay bacterias en ciertas partes, pese a que estaban listos los endoscopios para usarlos en los pacientes, ya limpios se supone, ¿verdad? Listos para usarlos. Entonces encontraron eso. Y ahora están revisando que haya buenas prácticas de limpieza y desinfección y que los fabricantes no digan propiedades que no tienen los equipos. La transmisión por vectores, pues ya sabemos, dengue, malaria, etcétera, y la zoonosis, la leptospirosis. Yo traje esta foto porque a mí me gustan los gatos, pero bueno, con la rata sería que hacer lo que hizo esta paciente que ya se iba a morir y le permitieron llevar a su gatito para que estuviera con ella. Entonces tal vez hay que llevar un gato para que se coma las ratas, decía yo, bueno, pero eso era para la plática. Entonces, a los trabajadores de salud, recuerden que también estamos expuestos a pinchazos, cortaduras y salpicaduras de líquidos que estén contaminados con sangre o de sangre y que debemos protegernos. Entonces, que los fluidos potencialmente infecciosos, definitivamente la sangre, la saliva para algunos agentes infectivos, no para todos, los vómitos, la orina, el semen, las secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, los tejidos, los órganos y cualquier líquido que pueda estar, que tenga sangre, ¿verdad? Pero depende del agente infectivo. Hay una transmisión potencial, sobre todo si no utilizamos guantes. Por ejemplo, no está utilizando guantes para mezclar la sangre. Si se le resbala la mano y tiene un padrastro por ahí, le entra sangre. Y no sabemos que tiene esa sangre, pues, de agente infectivo. Y ya ahorita vamos a terminar. Entonces, solo para recordarles, porque esto es motivo de otra plática y hablar de las precauciones en sí. Entonces, existen precauciones que se deben tomar y que son el nivel básico de medidas para el control de infecciones. ¿Sí? Se deben aplicar en todos los pacientes todas las veces. No solo en un paciente que yo sospecho que tenga algo, no, en todos los pacientes y depende de lo que voy a hacer en todas las circunstancias. Entonces, son medidas aplicables para que nosotros los trabajadores de salud nos protejamos y para que protejamos a los pacientes de la transmisión de infecciones durante la atención sanitaria. Entonces, incluyen la higiene de manos, que ya les he hablado de higiene de manos, ¿verdad? Pero vamos a hablar, yo quiero solo contarles que el 5 del 5 es el día del lavado de manos. El 5 del 5. El 5 de mayo, es el Día Mundial del Lavado de Manos desde hace años y nunca lo hemos celebrado, nunca hemos hecho nada en este país para el lavado de manos. Siempre digo que vamos a hacer algo para el 5 de mayo y nunca hacemos nada, pero recuérdense, el 5 del 5, manos, los 5 dedos, las manos, tenemos que recordarnos el equipo de protección individual, guantes, mascarillas, caretas, etcétera, esas son parte de las precauciones estándar. Todas las veces, con todos los pacientes, pero eso cuando vamos a tener contacto con fluidos o con algo contaminado o heridas abiertas, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a usar guantes para tomar la presión o para escuchar el corazón.
¿sí? O sea, hay circunstancias en que usamos equipos de protección individual y otras no. Tenemos que saber cómo prevenir pinchazos y cortaduras, limpieza y desinfección de equipo y de ambientes, porque no solo es equipo, son los ambientes. La higiene respiratoria, es decir, cómo no, sacar al aire a los agentes infectivos y que vayan a contaminar a otra persona o superficies, ¿verdad? Entonces, la higiene respiratoria es taparse cuando uno estornuda o tose y lavarse las manos después de sonarse con el pañuelo. No sin el pañuelo, con el pañuelo, lavarse las manos. Y manejo de desechos. De hecho, el manejo de desechos está regulado legalmente en Guatemala, tiene ley de manejo de desechos. Y saber lo que son las inyecciones seguras. Las inyecciones seguras son utilizar lo que dice de un solo uso una sola vez y lo que es de uso personal con una sola persona. ¿Sí? No utilizar con varias personas lo que es personal. Por ejemplo, los glucómetros son personales. ¿Sí? Los glucómetros no son para uso múltiple. Esos de penicilina, que son las plumas que tienen una su lanceta, son personales también, no son de uso común. No se dejen hacer una prueba con algo de uso común que es de uso individual, ni la hagan ustedes. ¿Sí? Si tenemos un frasco multidosis porque no podemos tener unidosis, jeringa nueva y aguja nueva cada vez que saquemos medicamento, ¿verdad? Aunque sea para el mismo paciente. Entonces, esa es seguridad de las inyecciones. ¿Sí? No evitar, tuvimos una plática de seguridad de las inyecciones en enero. Está grabada en la web del colegio. Vino una colega de Estados Unidos que adquirió hepatitis C durante el tratamiento de quimioterapia. Ella y 99 personas más de ese pueblito. Aquí porque no hacemos investigaciones de eso, ¿verdad? No sabemos, pero no es que no ocurran. Entonces, yo los quiero dejar aquí porque, bueno, ya es la hora para que nos llevemos a casa la idea de que la atención que proveemos debe ser una atención con calidad. Y la C de calidad es la C de compromiso, es la C de corazón, es la C de conciencia, ¿sí? Y es la C de cerebro, de inteligencia. Con todas nuestras artes. Entonces, los quiero invitar a que repasen las precauciones estándar y que repasen lo que es el lavado de manos para que así podamos nosotros cumplir a cabalidad con la primera, ¿sí? El primer componente de la calidad, que es la seguridad de la atención sanitaria. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, por favor, me la pueden hacer. Muchas gracias.